Yo soy la doctora Florencia Jiménez. Voy a estar presentando la clase de la semana referente a lo que serían los tumores de fosa craneal posterior bajo la tutoría de la doctora Alicia Benítez. Presentando lo que serían los tumores de mayor frecuencia encontrados en la práctica habitual en la base del cráneo y en la fosa craneal posterior. El primero de ellos sería el cordoma de Clivus. Estos tumores, todos los tumores que voy a presentar a continuación son tumores realmente de presentación poco habitual, son raros. Son tumores raros, son tumores, el cordoma de Clivus es especialmente agresivo, tiene una presentación local agresiva, causando destrucción local, sobre todo lo que serían los huesos, erosiona el hueso, infiltra el hueso, se expande a través de los tejidos blandos también hacia el compartimiento intradural. Son tumores que se piensa que se originan en los restos de la notocorda y tienen una incidencia de alrededor de 0,08 por 100.000. La media de diagnóstico suele ser de 40 años y es de presentación más frecuente en el sexo masculino, ligeramente más frecuente en el sexo masculino, un 54%. Este tipo de tumores se pueden localizar en diferentes partes de lo que sería el neuroeje, tanto a nivel craneal como a nivel espinal, y el clivus se afecta en un 30-35% de los pacientes. Hay tres variantes anatomopatológicas. En primer lugar tenemos la clásica o convencional, que representa por lejos la principal variante con un 94%. Luego tenemos la variante condroide con un 4,1% y la menos frecuente, que sería la indiferenciada, con 1,4%. Eso respecto a las características clínico-epidemiológicas del tumor. Lo que serían las manifestaciones clínicas, el síntoma más común es la presentación en forma de afectación de los pares craneales. Y el par craneal que más frecuentemente se ve afectado es el sexto par craneal, produciéndole al paciente diplopía. Se ve en aproximadamente 62% de los casos. En algunos casos también esta afectación del sexto par se puede acompañar de una afectación sensitiva facial a través del sexto par. Esa combinación se puede producir también con el tercer par, produciendo lo que sería una oftalmoparesia más una afectación de la sensibilidad facial, em, que se ve en el 39% de los pacientes. El 32% de los casos también puede presentar cefalea, alteraciones visuales, alteraciones endocrinas en un pequeño porcentaje de casos por afectación hipofisaria. También puede presentar el paciente ronquera o disfagia y menos frecuentemente el déficit motor en forma de hemiparesia. Respecto a los aspectos radiológicos, los tumores, el aspecto clásico de este tipo de tumor en la tomografía es la de una masa de tejido blando, bien circunscrita, de bordes bien delimitados, que se localiza en la línea media y que se asocia con una intensa destrucción ósea. La masa también puede afectar a los tejidos blandos y puede presentar calcificaciones intratumorales. Esas calcificaciones intratumorales en realidad se piensa que es el hueso que fue erosionado, que fue destruido por el tumor, perdón, y que quedó, digamos, secuestrado en el interior del propio tumor. La resonancia
el tumor presenta en la incidencia de T1, presenta una señal intermedia, de intensidad intermedia, con focos de hiperintensidad. En T2 es eh, hiperintensa, tiene una señal muy alta. Y en T1 con contraste, el tumor presenta un realce del contraste de forma heterogénea. La primera imagen es una imagen tomográfica, ¿verdad? Se ve la lesión de bordes bien definidos. Es una lesión destructiva, produce una intensa destrucción ósea. En la imagen de abajo es una imagen de una resonancia. Se puede ver cómo es hipo intenso en relación con los tejidos circundantes en la proyección de T1 y cómo realza con el contraste y es hiperintensa también en las proyecciones de T2. Todo el tratamiento hay que tener en cuenta primeramente que este tipo de tumores, los cordomas del clivus, son tumores de bajo grado, pero que tienen un comportamiento agresivo. Podría decirse que tienen un comportamiento clínicamente maligno por la infiltración y por la gran destrucción ósea que producen. El patrón de crecimiento también determina que tenga una alta tasa de recurrencia y eso se relaciona con muerte producida por el tumor. Em, Independientemente del abordaje que se utilice para el tratamiento quirúrgico de este tipo de tumores, tiene que perseguirse, o sea, el objetivo es una resección macroscópica completa del tumor, pero a pesar de esa resección macroscópicamente completa, no podemos garantizar que no haya infiltración microscópica del clivus o bien del hueso que está adyacente al tumor. Entonces, a pesar de lograr una resección quirúrgica entre comillas total, no es posible asegurar que curamos al paciente con la cirugía desde una perspectiva oncológica. La morbilidad quirúrgica y el comportamiento del tumor han llevado a cambiar el paradigma neuroquirúrgico hacia un tratamiento multimodal basado en la resección máxima segura con la intención de evitar los déficits neurológicos que se asocian con cirugías muy agresivas, ¿verdad? Y es ahí que aparece el abordaje endoscópico endonasal para el tratamiento de este tipo de tumores. La premisa que aquí tenemos que tener en cuenta es que el tamaño del tumor se relaciona de forma directa con el pronóstico y con la capacidad de resección durante la cirugía. O sea, a mayor resección del tumor, nosotros vamos a tener también mayor periodo libre de la enfermedad y mayor supervivencia. Entonces, la principal limitación para obtener una resección total máxima del tumor se relaciona mucho con el volumen tumoral. El objetivo es resecar lo mayor que se pueda, una resección completa con márgenes claros. Para esto la cirugía es el principal pilar del tratamiento y hay que tener en cuenta que cuando no se logra la resección completa, que presenta una recidiva al paciente es la regla prácticamente. Se describen abordajes transesfenoidales, transmaxilar, transnasal, retrofaringeo cervical anterior alto y transoral, así como técnicas endoscópicas. El desafío en las técnicas endoscópicas en relación principalmente con el volumen tumoral es cómo se va a reconstruir el defecto que queda posterior a la cirugía. O sea, la reconstrucción de los defectos durales, porque eso podría originar según el tamaño del tumor, ¿verdad? Podría dar lugar a fístulas de LCR de alto flujo. Y se menciona también como otra modalidad de tratamiento que los
pequeños restos tumorales que quedan. Si no es posible obtener una resección completa, se pueden tratar de forma eficaz con radioterapia. Y tenemos una tabla que nos habla del pronóstico quirúrgico en relación con varias características del tumor. La primera y principal es el tamaño tumoral. Se le dan acá puntuaciones, ¿verdad? Del 1 al 4. En segundo lugar tenemos la localización, ¿verdad? Habíamos dicho, ¿verdad? A mayor tamaño tumoral es mayor también el gesto quirúrgico que hay que hacer y mayor la posibilidad o bien de arrejar resto tumoral o de producir déficits neurológicos en relación con la cirugía. Entonces, directamente con el tamaño, tiene una relación directamente proporcional con el tamaño, ¿verdad? Respecto a la localización, el clivus medio, los tumores localizados en el clivus medio son los que tienen un pronóstico quirúrgico mejor, ¿verdad? Es más probable lograr una resección completa del tumor en los tumores que se localizan en el clivus medio. En el otro extremo, los de peor pronóstico están los del clivus inferior, que en la mayoría de los casos no se logra una resección completa tumoral. Habla la literatura de una resección completa de apenas 40% en este tipo de tumores. También el compromiso vascular, la invasión intradural y la recidiva. Con base en estas puntuaciones se puede clasificar en tres grupos, ¿verdad? De pronóstico. em, en el grupo 1, grupo 2 o bien grupo 3. Eso respecto al pronóstico en este tipo de tumores. Los tumores en los que no se logra una resección completa, menciona la literatura que existe la posibilidad de hacer un tratamiento con radioterapia, que sería adyuvante, ¿verdad? No se considera como una modalidad única de tratamiento en los cordomas cuando se intenta lograr la curación de la enfermedad. O sea, si el objetivo es lograr la curación, debería siempre acompañarse de un gesto quirúrgico. Las dosis de radiación son mucho más altas que las dosis habituales, entre 56 a 70 em, de intensidad. Los avances en las técnicas de radiación permiten que esta radioterapia sea más bien dirigida, que sea bien modulada y que llegue solamente al tumor, protegiendo estructuras circundantes que son delicadas, ¿verdad? Estructuras críticas, como por ejemplo el tronco encefálico o las vías ópticas. Y en último lugar, no existe evidencia de que la quimioterapia citotóxica sea útil en el tratamiento de este tipo de tumores. Tenemos a lo que son el condrosarcoma de Clivus. Estos también son tumores raros, son tumores malignos mesenquimales raros. Las células derivan de la transformación de los condrocitos y 20% de los casos representa este tipo de tumores dentro de la clasificación de tumores del sistema esquelético. Afecta a 1 de cada 1000 casos de tumores intracraneales, pero solo 2% se encuentra en la base del cráneo. Estos tumores son de lento crecimiento, pero producen también una destrucción local importante a nivel de lo que sería la base del cráneo y se suele presentar en pacientes de 40 a 70 años. No se lo relaciona con factores de riesgo conocidos, la mayoría son de presentación esporádica. Em, la clínica que vamos a encontrar en este tipo de pacientes depende mucho de la ubicación y del tamaño del tumor. Estos pacientes podemos encontrar como síntomas la cefalea, la diplopía, la discapacidad auditiva o la disminución de la sensibilidad de zonas del trigémino, de inervación trigeminal.
síntomas también relacionados con afectación del cerebelo o bien del tronco encefálico, según la localización del tumor y del tamaño, obviamente, ¿verdad? La localización más habitual suele ser en la sincondrosis petroclival o petrooccipital. Esa suele ser la localización más frecuente de este tipo de tumores. En segundo lugar, tenemos la localización esfenoetmoidal, a nivel de lo que sería la fisura esfenoetmoidal. En tercer lugar, tumores originados en la sincondrosis petroesfenoidal. Y en último lugar, la sincondrosis ubicada a nivel esfeno-occipital, representando solamente el 3% de la localización de estos tumores. A nivel de anatomía patológica, estos tumores, los condrosarcomas clásicos o convencionales, pueden dividirse en lesiones de grado 1, de grado 2 o de grado 3, con base en el nivel de celularidad y el nivel de mitosis y de pleomorfismo nuclear. Se los divide entonces anatomopatológicamente en lesiones de grado 1, de grado 2 o bien de grado 3. Aspecto radiológico, la tomografía nos permite observar en los tumores una intensa destrucción ósea cortical con aumento de los tejidos blandos, y en la resonancia es típico que presente un realce con contraste en T1, una intensa señal en T2 y que sea de baja intensidad en T1 sin contraste. El tratamiento, para el tratamiento de estos tumores, tenemos este algoritmo em, de tratamiento ahora, dependiendo de si el tumor es resecable o no, si se encuentra, por ejemplo, en contacto con el seno cavernoso o si ya existe invasión carótida. En esos casos no son resecables, entonces se podría optar por la radioterapia para ver si disminuye o no de tamaño. Si no existen cambios, entonces podría considerarse continuar el tratamiento solamente con radioterapia, y si presenta una disminución o una mejoría respecto al tamaño inicial, podría pensarse en una radiocirugía, que es la asociación de la cirugía de resección con radioterapia asociada. Si el tumor no invade estas estructuras, podemos proponer al paciente como tratamiento inicial la resección quirúrgica. En esos casos se, se describen abordajes endoscópicos, endonasal, transmaxilar, de la fosa subtemporal infratemporal, a través de la fosa media, transpetroso posterior, retrosigmoideo y extremo lateral transcondilar. También podría hacerse como un abordaje. Independientemente del abordaje que se elija, conseguir la resección macroscópica completa y control de la enfermedad a largo plazo se asocia mucho al tipo histopatológico al cual nos enfrentemos. Es mucho más fácil en el grado histopatológico grado 1, que sería el convencional, lograr un control de la enfermedad a largo plazo por una resección completa. En los grado 2 y grado 3 se habla de que se tiene que combinar con terapias adyuvantes, con la radioterapia, para conseguir un mejor control de la enfermedad. Tenemos esta lesión que se describe como ecordosis fisalifora, que es un amartoma, realmente una lesión congénita benigna de presentación rara, no suele producir ningún tipo de síntomas y se lo encuentra como hallazgo casual en las autopsias, en aproximadamente 2% de las autopsias. Es un diagnóstico en realidad de imagen, porque histopatológicamente es indistinguible del cordoma. Se origina a partir de restos del cordón notocordal y se encuentra con mayor frecuencia en la región prepontina retroclival de la fosa craneal posterior. En este tipo de lesiones la tomografía no nos ayuda tanto, no es sensible para la detección de estas lesiones,
porque a nivel de la fosa craneal posterior se producen muchos artefactos y también por la densidad del LCR de la lesión no nos permite reconocer este tipo de tumores, entonces es más un diagnóstico imagenológico en resonancia. Veríamos bien la lesión en una resonancia. Que se observa una lesión también hipointensa en T1, hiperintensa en T2, pero la característica diferencial es que a diferencia de los otros tumores, no realza contraste en la secuencia T1 con gadolínio. Entonces, esa es la característica. Y esta lesión es, como es un hallazgo casual, es un diagnóstico imagenológico, no suele producir ningún tipo de síntomas, no requiere tratamiento quirúrgico. Tenemos a los meningiomas de fosa craneal posterior, que representa 10% de todos los meningiomas, son tumores relativamente raros. Y el problema aquí de presentación en esta localización es que son muy difíciles de tratar. ¿Por qué? Por la proximidad con los nervios craneales, con el tronco encefálico y con la arteria basilar. Respecto a la clasificación más útil es la localización según, o sea, la clasificación según la localización del tumor, que es muy útil también para poder decidir el mejor abordaje quirúrgico de la lesión, la cual es la siguiente. Tenemos primeramente el tipo clival, en donde la inserción dural se origina en la parte intradural de la fisura petroclival y la parte principal de la lesión del tumor, ¿verdad? Se localiza en el clivus medio posterior, principalmente extendiéndose hacia la línea media y comprime el tronco encefálico hacia atrás. Esa sería la de tipo clival. La de tipo petroclival, este también se inserta, tiene su inserción dural y se origina en la fisura petroclivar, pero a diferencia de la clival, crece principalmente hacia la región petrosa dorsal homolateral. La parte principal se localiza en el clivus medio y se expande hacia el ángulo pontocerebeloso. El de tipo petroclivo es fenoidal. El patrón de crecimiento aquí es desde la fosa craneal posterior hacia la fosa craneal media. El origen dural es el clivus medio superior y se expande hacia adelante y hacia arriba. Se extiende hasta el dorso de la silla turca, la apófisis clinoides posterior y la región paracelar, incluso llegando hasta la pared posterior del seno cavernoso. Y por último, la tipo esfenopetroclival, que se divide en dos subtipos. El subtipo 1, aquí el meningioma se origina dentro del seno cavernoso, no afecta a la pared lateral del seno, tiene muy poco componente en la fosa craneal posterior. Y el de subtipo 2, aquí la pared se origina en perdón, aquí el meningioma se origina en la pared lateral del seno cavernoso, se expande hacia el espacio paracelar y en este tipo de tumores no suele haber una diferenciación clara con el lóbulo temporal, no suele haber un plano de separación. A diferencia del subtipo 1 en donde sí existe un buen plano de separación con el lóbulo temporal. El tratamiento quirúrgico en este tipo de tumores es realmente difícil, constituye en la mayoría de los casos un desafío para los neurocirujanos por la ubicación profunda y también por las relaciones complejas que tiene el tumor con los nervios, con los vasos, con el tronco encefálico. Es un tema muy debatido el tratamiento quirúrgico y el tipo de abordaje en este tipo de tumores. La mayoría no tiende a crecer, es de crecimiento muy lento. Y en los casos en los que el crecimiento es acelerado o tiende a crecer de forma muy importante, em, con frecuencia después de la cirugía los pacientes presentan peores condiciones clínicas, o sea, las secuelas relacionadas con la cirugía son mucho más, em,
más importantes que el estado prequirúrgico en el que se encontraba el paciente. O sea, con frecuencia las condiciones postquirúrgicas son mucho peores que las condiciones que presentaba el paciente antes de la cirugía. Se describen varios abordajes. Tenemos el abordaje endonasal endoscópico, pero la dificultad serían justamente las estructuras nobles, la arteria fenopalatina, los pares craneales, la carótida interna, el seno carnoso. Se podría también abordar a través de una petrosectomía anterior. En este caso, la dificultad es el lóbulo temporal, el nervio petroso superficial, la cóclea, la arteria carótida interna nuevamente y los pares craneales. Otro abordaje quirúrgico que se describe es el transpetroso posterior, en donde la dificultad es el seno sigmoideo, las alteraciones relacionadas con los pares craneales por alteraciones auditivas o alteraciones del séptimo y octavo par. Y el abordaje retrosigmoideo, en donde la dificultad es el seno sigmoideo, el cerebelo y los pares craneales bajos. En los tumores de fosa craneal posterior, em, si la mayoría de los casos son asintomáticos y son de lento crecimiento, se puede manejar con vigilancia radiológica. Los casos que sean sintomáticos o que presenten un crecimiento importante en las pruebas de imagen, ahí podría considerarse una resección subtotal y después manejarle al paciente con radioterapia o someterle a una radiocirugía. Si es que se decide intervenir de forma quirúrgica, recordar que la cirugía en etapas puede reducir la mortalidad quirúrgica con base en las estructuras nobles que se puedan dañar, y decidir el mejor abordaje depende de la consistencia tumoral, de si presenta o no calcificaciones, según las características en la resonancia, si es una lesión quística. Depende mucho también del volumen tumoral y del plano subaracnoideo y de la extensión, si se extiende más hacia fosa craneal media o hacia fosa craneal posterior.